Dicen que había un trío que se ocupó durante los primeros 3 años de este gobierno de boicotear toda iniciativa de cooperación con China. Y que ese trío, encabezado por el presidente, integrado por estos 2 otros hombres, mintió flagrantemente cuando lanzó a correr la idea de que sin acuerdo con el fondo no iba a haber inversiones chinas. Esa es la mentira que no le perdona Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández en materia geopolítica. Porque dicen en el Senado, ahí en el despacho de la vicepresidenta, que ellos se pueden reunir con Laura Richardson, que pueden verse con el embajador, que no tienen problema, pero que el peronismo básicamente es equilibrio, tercera posición, no alineamiento. Y que lo que hubo en este gobierno fue un alineamiento parecido al de otros gobiernos peronistas. Sí, parecido al del peronismo de los 90. Gustavo Vélez se sabe que frenó, que procrastinó, que evitó firmar, que puso trabas burocráticas a esfuerzos de cooperación con China que podrían haber significado dólares para Argentina. Se sabe que el canciller Cafiero, curioso caso el de un canciller que no viaja a una cumbre bilateral tan importante como la que está por tener el equipo económico en pleno y el frente de todos, diría yo, en pleno con China, ¿no? Es el jefe de las relaciones exteriores y no viajó, no formó parte de la comitiva. Ahí me chimentaron algo, que es que lo pudo haber pedido Massa eso. Santiago Cafiero acaba de hacer un tuit que dice: es absolutamente falso lo que dijo anoche Ale Berco. Es bueno ese arranque. Veo que te están puteando. ¿Quién es? En su programa de televisión. No hay ninguna iniciativa frenada en Cancillería en relación con China. Afirmar eso sin chequear la información es de mala fe. Y te lo retuiteó Alberto Fernández. Sí. Así que no solo te estás peleando con el canciller, sino también con el presidente de la Nación. Cagada, che. No, la verdad que es algo que vengo contando hace mucho, las iniciativas con China que naufragaron durante este gobierno, pero claro, ahora como acaban de tener allí su primera jornada de viaje para intentar destrabar un montón de inversiones, bueno, evidentemente quisieron dar esta explicación. La verdad que lo tengo, pero de fuentes empresariales, de fuentes diplomáticas, de fuentes políticas, que hubo un tridente durante todo este gobierno, encabezado por el presidente Alberto Fernández, pero integrado también por Santiago Cafiero y por Gustavo Vélez, que en muchos casos tuvo desidia, inoperancia, en otros algunas fuentes dicen abierto boicot, y esto está... Pero ¿a qué cosa? ¿A que no se viabilizaran inversiones chinas? Claro, viste que hubo un montón de anuncios de grandes inversiones que iba a haber de China en Argentina. Ninguna se concretó, ninguna. Eso sí que es un hecho, porque basta ver los anuncios y contrastarlos con la realidad. Iban a ser granjas porcinas en el norte argentino, de 5.000 madres cada una, que supuestamente... Eso me acuerdo, y te acordás que generó polémica en su momento con los grupos ambientalistas. Claro, hubo un anuncio primero por parte de Matías Culfas, que era muy proclive a promocionar inversiones chinas en Argentina. Después hubo resistencia de grupos ambientalistas, que sí, siempre lo hay, y está buenísimo que haya controles en ese tipo de iniciativas. Pero después apareció Alberto Fernández en una foto insólita con Liz Solari. ¿Te acordás? Ah, me acuerdo, sí, señor. La modelo. En contra de este tipo de en contra de las granjas porcinas que había anunciado su ministro de Producción. ¿Vos te acordás? Sí, no, fue alucinante. Bueno, eso fue un caso, pero después también prometieron hacer por $1.200 millones una planta de urea con un puerto en Ushuaia, que también naufragó, que a Estados Unidos le interesaba especialmente que no se hiciera, porque es un puerto cerca de la Antártida, sí, en un punto estratégico, en el final del continente, que Estados Unidos considera propio, y de repente de la noche a la mañana ese proyecto se cayó. Hubo reuniones, hubo enviados de China a Ushuaia, pero hubo documentos, hubo protocolos. Te consulto, porque me acabo de acordar mientras te estaba escuchando. Me acuerdo porque yo lo fui a cubrir
cuando en el gobierno de Néstor Kirchner se hizo un primer anuncio que parecía que China ponía 20.000 millones de dólares, me parece que era la cifra. 40.000 millones. 40.000, era un disparate, era un nivel no me acuerdo de... ahora si 4.000 o 40.000, era una monstruosidad. El anuncio era bueno, pará, pero nunca se concretó. Decía, ¿no hay un juego ahí de China también? No sé qué responsabilidad tiene China en esto. No, lo que hubo acá, en aquel caso fue un humo que vendió el gobierno de Néstor Kirchner, claro, que juntaron un montón de proyectos juntos. Me acuerdo un acto en el Palacio San Martín, sí, fue algo muy grande. Acá lo que hubo fueron proyectos individualmente protocolizados y avanzados y discutidos. Hubo acuerdos que intentaron llevarlos adelante y en algún momento hubo... Claro, o alguna traba. Esto es un arte, el arte de la traba diplomática de un proyecto a largo plazo. Hay que practicarlo y perfeccionarse para llegar a ser Gustavo Vélez. Porque Gustavo Vélez, por ejemplo, ha faltado a determinadas reuniones estratégicas en las cuales había que pactar, por ejemplo, el protocolo de adhesión a un determinado cuerpo que después te financiaba esa obra, y al no ir demoraba por ahí hasta la próxima cumbre, 6 meses más, no se hacía la concreción de eso. Hubo muchos más. Estaba la cuarta central nuclear argentina, Atucha 3. Atucha 3 se supone que la iban a hacer con una tecnología determinada. Bueno, hay 2 tecnologías que se usan, la Hualong y la Candú. Cambiaron el protocolo de esa tecnología, establecieron otros documentos para hacerla y quedó en la nada. Y de vuelta, cerdos estamos importando de Brasil. Fertilizantes, que era lo que iban a hacer en el sur, estamos importando también. Se podría hacer con gas argentino allá. Que era sustitución de importaciones y se concretaba. Y la energía también, porque Atucha no la llegás a hacer, una central nuclear no la haces en 2 años, pero ya estaría en un proceso avanzado de construcción si hubieran avanzado en 2020 cuando empezó el anuncio. ¿Y vos qué crees? ¿Que hay una presión norteamericana, por ejemplo? No, tengo la certeza de que la hay. De hecho, hubo reuniones concretas cuando iba a producirse, por ejemplo, la firma de un acuerdo especial. Cafiero hoy hace un hilo de tweets diciendo que es falso, que hubo desidia, que hubo boicot, que hubo inoperancia, y enumera, como hacía Macri, una serie de reuniones que supuestamente prueban su compromiso con el avance de las obras chinas en Argentina. Y la verdad que lo que muestra son reuniones, un montón de reuniones que tuvo, que efectivamente están en las fotos, y la firma incluso de algunos documentos, como el diálogo estratégico para la cooperación y la coordinación económica, lo que después posibilitó algunas de estas obras, el diálogo estratégico ampliado, la franja de la ruta y la seda, en fin. Hay una presión norteamericana indisimulable para que China no tenga... Hay una pelea fuerte con China a nivel global. Ahora, pero perdón, ellos bloquearon que China participe en la licitación de la hidrovía. Impidieron que avance la banda... el 5G. Claro, el espectro, la franja de espectro de banda que le podía servir a Huawei para fortalecer el 5G. Que le va a dar, por ejemplo, sustento a industrias que quieran manejarse a control remoto desde la casa del ingeniero. Es más, en fin, yo lo vi en Corea funcionar el 5G, es una maravilla. Para eso hace falta un montón de inversiones. Ahora, lo que dijo Argüello hace 10 días en la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense es muy inteligente. Argüello es amigo de Alberto Fernández. Sí, claro. Él no puede ofenderse. Igual Cafiero y el presidente se ofendieron con lo que yo dije ayer en Brotes Verdes, pero no con lo que publicó Clarín, que hoy también saca una nota diciendo... La presión de Estados Unidos, las demoras del gobierno y las quejas de un embajador detrás del freno a las obras con China. O sea, el freno a las obras con China no lo discute nadie. Claro. Lo que discute Cafiero es que yo lo pueda decir en C5N. Evidentemente me quiere presionar. Yo lo que le dije es, hablemoslo al aire. Está bueno que conversemos mano a mano, aire. Discutirlo mano a mano, claro. Claro, porque además estas fuentes que además me no es que vos no te prestás a esa discusión. No, yo todas las veces que me lanzó improperios por WhatsApp, los leí, le respondí que estaba invitado a mis programas. Pero además sería interesante que el gobierno pueda explicarlo. No, mira, para nosotros no es así por tal cosa. Bueno. Pero además lo que dijo Argüello, que esto es lo interesante, es que los yanquis bloquean las inversiones chinas porque dicen los van a terminar dominando los chinos, que tampoco regalan nada a los chinos. No, obviamente. pará. Yo hoy contaba la Semana Mundial de África, lo que está haciendo China con África, por ejemplo, casi cooptando países. Pero digo, ahora, en el medio de esta discusión no es entre bueno y malo, es entre los intereses de la Argentina. Lo que cómo pasa defender es que los intereses de la Argentina. En esos países de África, China, es cierto, manda obreros chinos, ingenieros chinos, técnicos chinos,
Pero ahora hay puertos, hay aeropuertos, hay pistas. Sí, en la mayor caso es para sacar la materia prima de esos países, pero bueno, Exactamente. de todas maneras la discusión está en... ¿No es lo que queremos nosotros, sacar la materia prima de nuestro país? El tema es si me conviene, no me conviene, cuánta autonomía cedo, pero eso pasa con cualquier relación. Exacto. La diferencia es que, como dijo Argüello, el embajador y amigo del presidente Alberto Fernández, y Estados Unidos te dice, no hagas negocios con China, Pero no te tira un cable. pero después saca una ley antiinflación que deja fuera el litio argentino de los autos del subsidio que va a dar Joe Biden, $7.000 por auto para el que se compre Tesla. Fíjate, en el primer trimestre de este año, por primera vez, el Tesla se vendió más que el Corolla. El Corolla, que es un autazo, en Estados Unidos es el auto más vendido siempre. Allá es un auto medio, le dicen, el de nanny car, el auto de la niñera. Yo uso Corolla, a mí me encanta. No sé, está fuera de discusión. Pero la verdad... no vienen gestos concretos tampoco Estados Unidos. En el primer trimestre vendieron más Teslas que Corollas. Y el Tesla, que tiene un montón de litio adentro, tiene una batería gigante de un montón de litio. Bueno, si hacen un Tesla con litio argentino, a partir del trimestre que viene no va a recibir el subsidio de $7.000 por auto. O sea, va a ser más caro. Si se hace el litio argentino, más caro. O sea, va a ser más caro. ¿A vos te parece que alguien va a elegir comprar un auto $7.000 más caro? Bueno, entonces, Estados Unidos termina haciendo eso. Te dice que el litio no lo saque China porque a ellos les interesa y es un producto estratégico. Pero no te facilita nada, todo lo contrario. Bueno, ahora, perdón, hay inversiones estadounidenses acá que han ayudado a crecer muchísimo. Pero está claro, acá el tema es que vos puedas recibir inversiones de todos los sectores con cierta autonomía y que no seas condicionado políticamente. Y que no te instrumentalicen en una guerra ajena. Obvio. Porque nosotros, si nos metemos en esa, estamos fritos. Obvio, claro. Imagínate. ¿Qué haces? ¿No traes nada de China? Claro. Por ejemplo. Claro, no sé. pero y hay otra cosa además. Todos los países de la región tienen superávit con China. Nosotros tenemos déficit en parte por no haber hecho esas obras. Claro. ¿Entendés? Y totalmente. Porque se podría aportar más materia prima, se podrían generar más dólares y esa materia prima se podría procesar acá a partir de esos dólares. ¿Brasil tiene superávit con China, por ejemplo? Sí, claro. Ah, mirá. Sí. Y nosotros, que tenemos nuestro principal socio es Brasil, el segundo es China. Sí. Pero tenemos déficit con los dos. Este año, que es un año también jodido. Sí, atípico porque Argentina tuvo un problemón. Y demás. Pero nada, es complicado. Y la verdad, para salir de eso, para salir de esa encerrona, hacen falta dinero, hacen falta dólares. Es lo que fue a buscar más ahora. Sí, desesperadamente, bueno, por cierto. La cuestión, alguien me decía también esto, a China le puede convenir que Argentina vaya desesperada a este viaje y no en una situación menos mendicante. Más de holgura, claro. Sí. Quizás entonces ahí operó también algo de los intereses chinos en que no prosperaran todas las obras que prometieron. Porque hubo una mentira que yo ayer... Todos juegan acá, está claro, ¿no? Yo ayer contaba algo que tiene que ver con la interna. Hay una mentira que repiten muchos colegas, que no le perdona Cristina, esto me consta directamente, a Alberto Fernández y a ese sector del gobierno. Que es que dijeran que si no había acuerdo con el Fondo Monetario, se caía toda la cooperación con China. ¿Viste que esto lo repite mucha gente? Sí, que China participa del buró del fondo y entonces también te castigaría, ¿no? Bueno, China tiene 6% de los votos en el directorio del fondo. Estados Unidos 16%. China tiene menos votos que Japón, con una economía 4 veces más grande. Entonces es cierto que China participa del fondo, pero China le jode cómo la trata el fondo. La trata como si fuera el país que era en 1945. Claro. Porque el fondo se creó para cristalizar esas relaciones de fuerza, ¿no? Bueno, ahora China, como está enojada con el fondo, al revés, financia desde bancos nuevos que está creando a los países de África, a los países de Asia. ¿Esto es lo que es el BRICS, el Banco del BRICS? Exactamente. Y también el nuevo Banco Asiático de Desarrollo, los bancos que creó a propósito. Por eso, creer que las obras, cuando estaba la discusión, cerraron no el acuerdo con China, cerraron el acuerdo con el fondo, que te acordás que yo decía, no lo cerremos, va a ser una cagada, que es lo que fue. Buena parte del argumento era... ¿Y qué hacemos? ¿De dónde? Claro, ¿qué pasa si no cerrás con el acuerdo con el fondo? ¿A dónde nos pasa? apoyamos? Y bueno, una alternativa era apoyarse en la cooperación con China, aunque sea momentáneamente, y el Fondo Monetario va a tomar nota de eso, porque no quiere que Argentina saque los pies de plato, y en todo caso después pragmáticamente... Bueno, ahora lo vamos a ver si realmente viene la guita que le está pidiendo Massa. La ampliación del swap va a venir. O sea, no, de 5.000 a 8.000... Eso de China. ¿Y el fondo? Y yo creo que no. ¿Puede decir que el fondo no le suelta la plata? No.
Ah, mirá. Como mucho, reprograma algunos vencimientos, reduce el descalce entre... Porque el fondo te está dando desembolsos para que le pagues la deuda de Macri. Sí, obvio. Entonces, da lo mismo que adelante todos los desembolsos de 2023 y que se gasten en los vencimientos de la deuda de Macri, o que... ¿Vos decís que el fondo fresco no vienen? No. Pero entonces le tiene que dar un beso a Xi Jinping. ¿Entendés? Yo no digo tanto. No sé si quiero... no, ahora me estoy imaginando el beso entre 7K y Xi Jinping. No, ¿por qué conmigo? Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Tipo el de los soviéticos. Claro, el de Gorbachev. ¿Con quién era? Era el alemán Honecker, me parece. Ah, no me acuerdo, Sí, cierto. sí. Esa imagen. Bueno, Entonces Massa aspira a volver de China no solamente con la candidatura a presidente, sino también con una buena pila de dinero. En el equipo económico creen que el Banco Popular chino puede ampliar la liquidez del canje de monedas que hizo con el Banco Central hasta el equivalente del déficit bilateral que vamos a tener este año con China. Se estima que entre las exportaciones que nosotros hacemos a China y lo que importamos de ellos, va a haber un déficit de 8.000 palos a favor de ellos. O sea, nosotros traemos más productos industriales chinos que la soja que le exportamos. De hecho, este año el problema es que no hay soja por la sequía, entonces por eso va a haber más déficit. Ahora, hasta ahora, China financia 5.000 palos de un swap de monedas que representa casi 20.000. O sea, permite usar de las 18.000 millones de los 18.000 millones de dólares que asienta el Banco Central como reservas en yuanes, en renminbi, permite usar 5.000 para comprar cosas chinas. De eso, entre abril y mayo ya se tomaron más de 1.800 millones de dólares. Pero lo que espera traer Massa es una ampliación de esos 5.000 a 8.000. De tal manera que todo lo que le compremos a China este año y que exceda las ventas nuestras para allá, se pague a crédito, o sea, se pague con ese swap y quede como deuda anotado con China. Eso es posible que lo traiga Massa de este viaje. Es posible también que traiga algún apoyo adicional del Banco de los BRICS. El Banco de los BRICS es el banco que preside Dilma Rousseff, pero que integran todos los miembros de ese bloque, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y donde también son socios algunos países que no forman parte de ese bloque, como Uruguay, como Egipto, como Bangladesh. Argentina no lo es porque para hacerlo tendría que pasar por el Congreso y el gobierno tiene complicado el tema aprobación de leyes en el Congreso con lo fragmentado que está todo, pero queda habilitada una opción que es que todos los miembros de BRICS habiliten un paquete de asistencia financiera a un país que no es socio desde ese banco. Y ahí la que lo está impulsando es Dilma Rousseff. O sea que ahí también hay una guita que se puede llegar a traer Massa para evitar esa corrida preelectoral. Ahora, en ese marco, en esa negociación tan finita de si están o no los dólares, la delegación que viajó a China viaja cruzada por una herida que, viene de principios de esta gestión y que tiene que ver la certeza en el kirchnerismo de que Alberto Fernández y los que lo asesoraron a Alberto Fernández le mintieron a la vicepresidenta y le mintieron al país también respecto de qué podía dar China. En un contexto de disputa tremenda entre China y Estados Unidos a nivel global. Lo que cree el kirchnerismo es que la deuda con el Fondo Monetario no se puede pagar, que hizo mal el gobierno en aceptar refinanciarla, como aceptó no solo Martín Guzmán al firmar el acuerdo, sino toda su bancada al firmarlo en el Congreso. Y que esa deuda que no se puede pagar tiene que refinanciarse contemplando lo excepcional que fue el crédito a Macri, o sea, con otro menú que no sea el menú que tiene actualmente el fondo. Ahora, ¿en qué dicen que mintió su propio gobierno? Porque es el propio gobierno del kirchnerismo, aunque el kirchnerismo lo niegue. En que China no podía asistir a la Argentina si no había acuerdo con el FMI. Esto lo ha dicho directamente, lo han dicho ante los micrófonos muchas veces, tanto el presidente Alberto Fernández como otros dirigentes de su espacio. Han dicho que sin acuerdo con el FMI, China no solamente no podía tener una asistencia hacia Argentina, una asistencia financiera de urgencia, un rescate, sino que iba a frenar sus inversiones.
Bueno, lo que ahora están seguros, lo que ahora creen con certeza en el kirchnerismo, muy cerca de Cristina, es que China sigue siendo miembro del fondo, pero está muy descontenta con el peso que tiene en el directorio, que es menos de 1/3 del yanqui y es menos que el de Japón, aunque la economía china es 4 veces más grande que la de Japón. Bueno, China tiene menos votos en el directorio porque está armado ese directorio en función de lo que era el mundo en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como China está disconforme, salió a competirle al Fondo Monetario con el Banco Asiático de Inversiones, con su nuevo Banco de Desarrollo y con líneas de crédito que le da a países como le ha dado, por ejemplo, a Sri Lanka, que está ahí cerca suyo, o le ha dado a varios de África. China no regala nada, a cambio de eso exige recursos, exige quedarse con determinados resortes de la infraestructura. Pero como dijo Jorge Argüello, enojado hace 2 semanas en la AmCham, lo que hace China es pagar para que se instalen puertos, pagar para que se hagan rutas, pagar para que se hagan represas, todo con el fin de que se generen exportaciones hacia China. Ellos se quieren garantizar la materia prima. Pero, como decía Argüello, son amores esas inversiones y no solo buenas razones. Citó la Biblia ahí el embajador. Lo que Estados Unidos todo el tiempo hace es decirle a Latinoamérica: no se alíen con China porque nosotros los vamos a ayudar, y después no ayuda. Entonces, en ese intríngulis, en esa discusión interna en la que terminó metido el Frente de Todos, terminamos metidos todos nosotros. Y ahora, con este viaje tardío, con este viaje además encabezado por Sergio Massa, que es el principal aliado de Estados Unidos dentro del gobierno, tratan de recalcular ese alineamiento que dicen fue lamentable con Estados Unidos y además exagerado y sin contrapartida durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Son los cuentos chinos que rodean esta gira que en un ratito va a depositar a Sergio Massa y a Máximo Kirchner allá en Shanghái, un lugar del cual seguramente vamos a estar pendientes toda esta semana. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.